Muy bien, arrancamos entonces de esta manera, ¿sí? La clase número 5 y vamos a hablar un poco sobre el- algo que es fundamental en todos los liderazgos. Y cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de los liderazgos a todo nivel, ¿sí? A todo nivel. Hablamos, puede ser nuestro liderazgo familiar o nuestro liderazgo ministerial o nuestro liderazgo dentro del servicio eclesiástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una administración, ¿sí? De nuestro liderazgo familiar. Y eso abarca todas las estructuras de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro día a día, ¿verdad? Y eso también necesita tener una administración, ¿verdad? Acorde, una administración acorde a lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? A lo que Dios espera de nosotros. Un liderazgo ministerial o una administración en lo ministerial tiene que ver en cómo yo administro la ejecución de mis dones y de mis talentos, ¿verdad? Y un liderazgo eclesiástico es cómo yo sirvo con esos dones y talentos dentro de lo que es la congregación o el mundo, a los perdidos, ¿sí? Y para cada uno de ellos, en cualquiera de los escenarios que acabo de mencionar, nosotros tenemos algo fundamental y es la meta, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo nosotros nos sentimos en este momento para ir por nuestros objetivos, por las metas, por todo aquello que nosotros queremos alcanzar en el servicio, en el ministerio y en la vida? Para eso necesitamos objetivos y necesitamos tener metas bien definidas. En todos los ámbitos de nuestra vida necesitamos fijarnos metas, objetivos. Nosotros en la vida nuestra cotidiana, en el día a día, tenemos objetivos. Algunos los alcanzamos y otros no, ¿sí? Lo importante en esto, lo fundamental, es fijarnos metas u objetivos coherentes, ¿sí? Porque algunas veces, por cuestiones de sugestión, muchas veces, o por cuestiones de ignorar nuestra propia ignorancia, ignorar realidades, ¿verdad? Limitaciones, a veces nos fijamos objetivos inalcanzables o metas inalcanzables y después lo culpamos a Dios. O viene Satanás y aprovecha esa debilidad del momento del fracaso para atacar a Dios o culpar a Dios de que las cosas no salieron como se entendió que iban a salir. Muchas veces eso pasa por una mala administración de los objetivos. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Es administración de los objetivos, ¿sí? Y administración tiene que ver con mayordomía, mayordomía. Y mayordomos es igual a administrador. Un mayordomo administra. Entonces yo tengo que entender que soy un mayordomo en mi hogar, soy un mayordomo en el ministerio que tengo y soy un mayordomo en el servicio eclesiástico. ¿Por qué? Porque a mí se me ha confiado algo. Se me ha confiado en mi familia algo para administrar. Se me ha confiado en el ministerio dones y talentos que Dios me puso. Y se me ha confiado en la iglesia tareas a realizar con esos dones y talentos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el administrador es un mayordomo, un mayordomo. Y nosotros, como creyentes, todos nosotros somos mayordomos de recursos espirituales. O sea, Dios ha puesto en nosotros recursos espirituales y esos recursos espirituales son muy importantes y son fundamentales para nuestra vida. Fundamentales para nuestra vida. Esos recursos fluyen en nuestra vida, más allá de que lo tengamos presente o no. Por ejemplo, el Evangelio. Tal vez usted nunca se dio cuenta que usted es un mayordomo del Evangelio. ¿Por qué? Porque a usted se le confió algo de la palabra de Dios o algo del mensaje de Jesucristo y la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con ese algo?
¿Cómo lo está administrando en su vida, en su hogar, a sus hijos, en su entorno, en sus redes sociales? ¿Cómo lo está administrando? ¿Sí? También hablemos de las finanzas. Es algo que se nos ha confiado, es algo que se nos ha dado. Cada uno de los creyentes que estamos aquí y los que no están aquí, a nivel general, a nivel mundial, es mayordomo o administración de los recursos, o en este caso el dinero, las finanzas que Dios ha colocado en sus manos, que Dios ha colocado en sus manos. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos ocupando esos recursos? ¿En qué estamos ocupando esos fondos? ¿Cómo los estamos administrando? ¿En qué gastamos más? Un buen hombre de Dios, un buen ministro, un buen obrero, administra los recursos, no gasta en cosas innecesarias, potencia el dinero que hay para lo importante, pensando en la posibilidad de que se puede necesitar para algo más. Hay quienes hacen exactamente al revés. Yo tristemente conozco a muchos creyentes que gastan más de lo que tienen, más de lo que ganan en el año y están endeudados, sobregirados más del 200%. Y eso es una mala administración, ¿sí? Una mala administración. Otra de las cosas que se nos confían para poder administrar son los recursos materiales del ministerio. En este caso, el pastor nos puede confiar a nosotros el dirigir un culto, el dirigir una alabanza, el dirigir una danza. Entonces, ahí hay muchos recursos que se ponen a nuestra disposición. Los equipos, la propiedad, el mobiliario, la iluminación, me explico, toda la parte decorativa en todo caso. Esos son recursos que se confiaron para el servicio en la obra. ¿Qué estoy haciendo yo con esos recursos? ¿Cómo lo estoy administrando? Otra, otra parte fundamental de estos recursos tiene que ver con los dones espirituales. Dios ha colocado en cada uno de nosotros dones espirituales y cada uno de nosotros somos mayordomos de esos dones espirituales. Eso significa que yo tengo que identificar el don, saber cómo ponerlo en obra, cómo trabajar con ese don y ponerme a trabajar con ese don. Entonces, ahí es que yo comienzo a ser un buen administrador. Y capaz que usted va a decir, pero pastor, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y ya está. Bueno, en realidad la Biblia enseña cosas muy distintas a eso. Si nosotros vamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en todas las obras en las cuales el Espíritu de Dios ha participado, hubo una administración coherente, cabal, segura, de recursos tanto humanos, espirituales como materiales. Cuando se construyó el arca, cuando se construyó el reino, el reino de David, ¿verdad? Cuando se construyó, el reino de David se construyó con recursos humanos y recursos del poder de Dios, pero luego cuando se construyó el templo se construyó con lo que David sembró en lo espiritual, con las personas que trabajaron, con esa administración, fue guardando para que su hijo construya administración de los recursos. ¿Se entiende? Entonces, tenemos la evidencia en la Biblia de que Dios utiliza a las personas para que se construya el reino. Ningún programa de administración va a ser tan eficaz como la misma enseñanza de la Escritura para llevar adelante cualquier administración o cualquier mayordomía. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza bíblica en cuanto a esto está involucrada o está ligada a las personas mismas, a las personas mismas. Entonces nosotros no nos podemos olvidar de que todo lo que nosotros estamos administrando en nuestro día a día está afectando al que tengo al lado, para bien o para mal. Entonces, cuando yo entiendo que la persona que está a mi lado tiene que crecer espiritualmente y desarrollar sus propios dones espirituales para la obra del ministerio, y esto vale decir acá un paréntesis, siempre y cuando la persona que está al lado esté alineado a la escritura, porque si no es tirar perlas a los cerdos. Usted no puede aplicar esta enseñanza a alguien que está en el mundo. ¿Me explico? Usted tiene que aplicar esta enseñanza a un hijo de Dios que va a edificar. En este punto específico en el que estamos hablando. Entonces, nosotros, usted y yo, debemos administrar muy bien los recursos que se nos dan para la obra del ministerio.
para la obra del ministerio, porque estamos ministrando y edificando personas. No estamos ministrando personas que están perdidas, sino que estamos ministrando personas que están salvadas. Porque la gente que está en la iglesia ya tiene a Cristo, si no, no estaría en la iglesia. Los que no van a la iglesia son los que han despreciado la obra de Cristo en la cruz y los que peligran una eternidad sin Cristo. Pero los que están en la iglesia son a los que nosotros servimos permanentemente, en lo que es la iglesia, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos una mayordomía que es fuera de la iglesia, en lo que tiene que ver con la aplicación de dones y talentos, cuando estamos hablando de las obras sociales. En ambos casos hay algo que nosotros no podemos perder de vista y es la fidelidad. Primera de Corintios 4:2 dice que se requiere que los mayordomos, o sea, los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Eso significa fiel al Señor, fiel a la enseñanza, fiel al objetivo, ¿sí? Fiel al objetivo. De eso es de lo que está hablando. Un buen administrador, un buen mayordomo, un hombre, una mujer de Dios que está queriendo hacer bien las cosas, planifica, organiza en función de lo que ha aprendido de la palabra. La palabra nos enseña que Jesús tenía objetivos y tenía planes y tenía metas. Y él los tenía porque el Padre se los dictaba. El Padre le revelaba a Cristo lo que iba a ocurrir, hacia dónde iban y hacia dónde no iban. ¿Se entiende? Y él lo transmitía a sus discípulos. Y de esa forma, él estaba administrando, siendo mayordomo de lo que Dios le daba. ¿Cuál fue el resultado de esa fidelidad de Jesús? Que sus discípulos se convirtieran en los apóstoles, se convirtieran en su primera línea de batalla. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque tomaron el objetivo, tomaron la misión, tomaron la meta de Jesús, la hicieron suya y fueron hacia ella. No se detuvieron incluso cuando su muerte estaba en la puerta. Entonces nosotros como obreros necesitamos aprender a administrar los objetivos y las metas, planificar en función de los recursos, planificar en función de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Para poder nosotros hacer la obra de Dios. En Mateo 25, 14 al 30, Jesús habla una parábola y les dice, ¿verdad? Y en esa palabra habla de unos siervos, ¿verdad? Que sus amos o su amo le dio recursos y esos recursos eran llamados de talentos. Talentos. Para poder ser llamados buenos mayordomos o fieles, tenían que usar sabiamente esos talentos. Ven cómo aquí entra la planificación, como no es algo al azar, no es algo a lo que sopla el viento, sino que es algo concienzudo, pensado, maquinado, pero siempre guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios. ¿Se entiende? Cada uno de los hombres que participan en esa parábola tenía un plan y todos los que siguieron ese plan tuvieron éxito. El talento produjo resultados, pero hubo uno que no planificó nada y no hizo nada con lo que Dios le dio y fue llamado infiel. ¿Entienden esto? Fue llamado infiel. ¿Por qué fue llamado infiel? No fue llamado infiel porque hizo algo malo, sino que fue llamado infiel porque no hizo algo bueno con lo que Dios le dio. ¿Se entiende esto? Tomó lo que Dios le dio y le dijo, esto es mío y acá está. Lo voy a cuidar porque Dios me lo dio. Sin embargo, no lo hizo producir. ¿Entiende? Y Jesús fue muy contundente. En Lucas 14:28, Jesús dijo lo siguiente: ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? Planificación, visión, ver lo que se quiere hacer, qué recursos tenemos para hacerlo, tanto materiales como espirituales como humanos, personas, fondos, a todo nivel. ¿Queremos ser evangelistas? ¿Qué tenemos de evangelistas? ¿Queremos ir a sanar enfermos? Tenemos los dones de sanidad, de milagros. Planificación, coherencia.
cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de dirección, no estamos hablando como lo planifica la gente que no tiene a Dios. Nosotros estamos hablando de planear bajo la dirección del Espíritu Santo con un propósito bien definido que es ejercer un ministerio eficaz. Porque nadie mejor que Dios conoce lo que va a pasar y solamente Dios puede dar sabiduría a cada uno de nosotros para llevar adelante los planes, para llevar adelante las metas, para alcanzar los objetivos. Solo Dios, porque la obra es de Él. La obra es de Él. Entonces, cuando yo quiero administrar lo que Dios me dio, yo tengo que forjar un propósito ministerial para eso. Y ese propósito para el ministerio tiene que estar en armonía con el propósito de Dios para mí. Si Dios quiere que yo sea predicador, ¿verdad?, del Evangelio, yo no puedo fijarme un propósito de magisterio. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a predicar. Entonces mi propósito está desvirtuado, no está alineado, no está en armonía con el propósito de Dios. Si Dios quiere que yo sea un maestro de la palabra, yo no voy a ir a hacerme de evangelista, voy a ir a estudiar. Voy a ir a estudiar, me voy a ir a capacitar con todo lo necesario para ser un buen magister. Cuando Dios me llama para el pastorado, yo me voy a poner a los pies del pastor, a la sombra del pastor. Y también voy a estudiar, también me voy a formar, pero no para ser un maestro, sino a la sombra del pastor para ser un buen pastor, porque tengo el ejemplo allí, ¿entienden? Entonces, ahí viene después el plan para lograr el propósito. Si voy a ser un maestro, tengo que planificar dónde estudiar, en qué horarios, el trabajo, el cansancio, la familia, el servicio, el dinero que me puede costar, planificar, planificar. ¿Se entiende? Otra de las cosas que tenemos que aprender a hacer es organizar tanto lo que tenemos alrededor como personas que nos pueden colaborar para llevar adelante la tarea, cuando nos mandan a servir adentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o cuando estamos en casa. Organizar. Hay cosas para hacer en la casa, todos podemos hacer algo. En la casa todos hacen algo, si no la casa se cae sola. Eso es básico. Yo lo enseñé muchas veces cuando en una casa, por ejemplo, y a muchos capaz que no les gustó cuando yo lo enseñé, lo he enseñado muchas veces, lo he dicho muchas veces, pero a mí me lo enseñó mi pastor, hace muchos años. Mi pastor me enseñó cuando vos permitís una grieta en tu casa, inmediatamente no la solucionás, al año vos vas a tener una pared partida, una pared rajada, una casa derrumbada en poco tiempo. Cuando en la familia, cuando en el matrimonio, cuando en la economía o incluso en la salud personal, yo permito grietas y no las soluciono, no demora mucho en caerse todo a pedazos. Esto lo he enseñado muchísimas veces y todo está vinculado con nuestra mayordomía, con nuestro saber administrar los recursos que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Es una mala administración, terrible administración. Y eso a todo nivel, ¿no? En la crianza de los hijos, en la búsqueda del Señor, en el cuidado del hogar a todo nivel, cuando hablamos del cuidado del hogar. Y hablar de cuidado del hogar implica hablar de cómo manejo el dinero, ofrendar, diezmar. Si no está eso, la economía se cae a pedazos. Espíritus de miseria entran cuando eso no funciona, cuando no hay eso. Espíritus de miseria entran y se hacen dueños de tu vida. ¿Cómo usted identifica? ¿Usted quiere aprender cómo identificar espíritus de miseria? Bueno, usted reconoce un espíritu de miseria en un hogar cristiano, ¿sí? Primero porque no diezma. Número uno, no diezma. Chao. Ahí está la primer grieta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127.1. La primer grieta. Si Dios no está en mi economía, por más que yo trabaje, no va a producir nada.
y voy a trabajar siempre y echar en saco roto. Eso dice la Biblia. El, la grieta, por ejemplo, usted permite un papel arrugado en el piso. Hoy lo permitió. Una servilleta, un escarbadiente. Quedó ahí. Una olla mal lavada. Usted dice, pero son pavadas, pastor. No son pavadas. En el mundo espiritual no son pavadas. Son puertas abiertas para espíritus de miseria, que se acomodan allí y van pidiendo más. Entonces, como hoy quedó el escarbadiente, mañana queda un sacacorcho con un corcho pegado, con el vino goteando. Mañana quedó la tacita de té con el saquito de té, el pedazo de limón, el juguito adentro, el azúcar chorreado, semillas de limón arriba de la mesa. Mañana ya no quedó una servilleta, ya quedaron muchas servilletas sucias, porque total quedó una y no pasó nada. Pero alrededor de esa servilleta se van multiplicando bacterias y gérmenes que se alimentan de lo que está allí. Y eso va generando algo que se llama mohosidad, hongos, ácaros que se alimentan de eso y van generando mal olor. Con el tiempo de no atenderse eso, ese mal olor impregna toda la casa y a las mismas personas. Y permítame decirles así, pero usted seguramente alguna vez ha entrado a algún lugar donde aunque esté todo adornado, usted siente el mal olor. Aunque esté todo adornado, ¿eh? ¿Por qué? Porque se permitieron esas grietas. Y en el mundo espiritual los espíritus tienen mal olor. Usted va a las villas, usted va a los asentamientos y entra a una casa, por más bien arreglada que esté, usted siente. ¿Por qué? Ojo, y no es en todas, ¿eh? No es en todas. Es donde se permitió la grieta. Donde se permitió la grieta. Porque yo he entrado en asentamientos donde las casas están con mejor aroma y las personas con mejor aroma que una casa en el medio de la ciudad. Son cuestiones espirituales. Los demonios se aprovechan de ese papel, de ese escarbadiente, de esa taza, de ese plato mal lavado. Un plato mal lavado, una olla mal lavada. Yo lo digo siempre, y lo digo en mi casa. En mi casa lo digo. Vos dejás un plato mal lavado y mañana no es un plato, es una olla. Y a los pocos días, porque el diablo se toma su tiempo, ese abandono se transforma en un espíritu de abandono que se entroniza en ese lugar. Y entonces todo ahora comienza a ser un abandono. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con lo que estamos hablando? Tiene que ver todo, porque es cómo yo administro mis cosas. ¿Cómo yo administro mis cosas? ¿Se entiende? Y eso aplica desde mi vida personal, mi higiene personal, mi higiene en mi casa, todo, porque todo puede ser un nido de demonio cuando yo menos lo espero, porque permití esa grieta. La administración nuestra debe ser integral. La administración nuestra debe ser integral. Y si no, quédese una semana sin bañar y después dígame. Lo van a seguir los perros. Lo van a seguir los perros. ¿Me entiende? Eso pasa cuando nosotros administramos mal nuestro cuerpo. Malaliméntese una semana y después dígame cómo se va a sentir. Si usted maneja mal, si usted maneja mal toda la parte alimenticia de su cuerpo, evidentemente su cuerpo va a resentirse contra usted. Mi apariencia, ¿cómo administro yo mi apariencia? Yo tengo que ser elegante. No importa que no tenga buena ropa para ser elegante. ¿Cómo yo le voy a ir a predicar un evangelio a una persona si yo soy un mal administrador de mi vida, de mi cuerpo, de mi presencia? ¿Qué le voy a hablar al que está necesitando a Cristo fuera de la iglesia? Pero mirate vos cómo estás. Estás hecho un trapo, maloliente, mal peinado, ojeroso, desafeitado. Yo puedo ser
La elegancia, la coquetería, la parte natural de la persona de tener buena presencia, es una buena señal de que tengo una buena administración de lo que Dios me dio a mí para cuidar, que es este vaso de barro. Ahora, si usted dígame que usted toma agua en un vaso sucio, o usted lo limpia el vaso. Como yo vea a la persona, voy a ver cómo está su vida espiritual. Usted va a entrar a su casa y va a ver cómo está la vida espiritual del hogar, cómo está la administración de la eclesiástica de ese hogar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo comienzo a tener una buena administración de todos mis recursos personales a nivel general, mi cuerpo, mi persona, mi descanso, mi alimentación, el diezmo, la ofrenda, mi servicio, mi tiempo de servicio, mi tiempo para la casa, mi tiempo para mí mismo, hay gente que no administra tiempo para sí mismo, que no se sienta a descansar, que no se pone a mirar algo, una buena película, o escuchar una buena música, o a leer un libro cristiano, o cualquier literatura que simplemente amplíe sus horizontes educativos, ¿verdad? Si yo no administro estas cosas, voy a estar descuidando cosas que Dios puso en mi vida para que yo las administre. Y puedo ser hallado infiel por no hacer lo que tenía que hacer. ¿Se entiende? Entonces nosotros necesitamos entender que para ser buenos mayordomos tenemos que planificar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y eso lleva mucho trabajo. Mucho trabajo. Tengo que estar atento a todo lo que me rodea y empezar a corregir todas esas cosas que yo veo que no están bien, que no deberían ser así. Entonces, planificación no es fácil, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted administra con madera, con heno o con hojarasca, usted va a administrar. Levanta lo que se cayó y como no se ve, como le dije hoy, quedan las bacterias, todo lo demás escondido allí, como no se ve nada, usted tiró solo eso. Mientras tanto, allí se está cocinando otra cosa. Ahora, porque usted está haciéndolo con madera, o con heno o con hojarasca, pero cuando usted lo hace bien, usted va a hacerlo con oro y con plata, y eso le va a llevar más esfuerzo. Entonces usted no solo va a levantar el papel tirado, no va a pasar un poco de pintura en la grieta, sino que va a romper la pared, va a hacer una llave, le va a poner material y después va a pintar. Le dio más trabajo, pero es de oro y de plata. El resultado va a ser duradero. Usted no levantó el papel del piso, usted levantó esa servilleta sucia y después la tiró en su lugar correspondiente, tomó un paño con desinfectante y limpió. Y ya no permitió que se generen gérmenes que producen mal olor y enfermedades y un montón de cosas. Porque usted edificó con oro y plata. Tiene más esfuerzo, necesita planificación, tengo que pensar, tengo que ver cómo lo hago. Pero el resultado es distinto. Se aplica a toda mi vida espiritual. Primera de Corintios 3, 2 y 13 dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, madera, ero o hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, como por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. El fuego la probará. ¿Y cuál ejemplo de prueba de fuego tenemos nosotros en el Nuevo Testamento que fue tremendo? El mismo ministerio de Jesús. Se lo mencioné hace un instante. La vida de Jesucristo. Jesucristo tenía un propósito. Jesús sabía cuál era su propósito en el plan que Dios había trazado. Jesús dio muchas declaraciones de ese propósito. Podemos anotar para allí, para revisar luego, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Sí? Ahora, Jesús, además de un propósito, tenía un plan. Tenía un plan de ministerio, tenía un plan de servicio. Él planeó predicar y enseñar el Evangelio, sanar al enfermo, expulsar demonios, hacer milagros. Y todo eso confirmaban la palabra de Dios. Él, de esta manera, cumplía el propósito de Dios, con un propósito final que era morir por los pecados de la humanidad, destruir las obras del enemigo, para luego resucitar de los muertos en poder y gloria.
Esto fue lo que hizo Jesús. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús, para lograr estos objetivos, para lograr todo esto, no lo hizo solo. Utilizó los recursos que tenía a su alrededor. El primer recurso que tenía fueron las personas. Jesús utilizó, ¿verdad? Suena un poco fea la palabra, pero utilizó, ¿verdad? Se apoyó en las personas que tenían alrededor para su ministerio. A los 12 hombres que llamó a ministrar con él. Y después de que los formó, a él les dijo que hagan lo mismo. Y esos 12 hicieron lo mismo que Jesús. Enseñaron, ministraron, discipularon y les encomendó al resto de la gente que siguieran haciendo lo mismo. Los comisionó a todos los creyentes para llevar el Evangelio. Lo mismo, el mismo trabajo que hizo Jesús a todas las naciones. Pero no fue así nomás. Hubo un procedimiento. El procedimiento para cumplir los planes de Dios. Para cumplir los planes de Dios. Porque hay mucha gente que va al ministerio para cumplir sus propios planes, pero Dios tiene planes específicos. El plan, el procedimiento, es el método para poder hacer las cosas o para alcanzarlas. Jesús eligió hacer lo que dice Mateo 10 y Lucas 10 como su procedimiento. Mateo 10 y Lucas 10. Anótenlo por ahí. ¿Cuál fue la característica de Jesús fundamental en todo este desarrollo ministerial? Lo perfecto de su planificación, de cómo él llevó adelante las cosas. Él evaluó todo su ministerio con sus discípulos y en el proceso fue perfeccionando el plan. Puede anotar allí Lucas 10, versículo 17 al 24. Después de que el plan se fue perfeccionando, él los comisiona, según Mateo 28, 19 y Hechos 1, 8, para que sigan haciendo lo mismo, como les acabo de decir recién. Él los comisiona. Y allí comienzan a manifestarse los liderazgos. Sin Jesús. Los liderazgos independientes. Y el liderazgo no fue simplemente algo que ocurrió porque Jesús apareció, sino que el liderazgo es el resultado de un proceso. Los discípulos fueron procesados. El llamado que usted recibe de Dios es un suceso, un evento puntual. Para que usted cumpla ese llamado, usted debe pasar por ese proceso. Y en ese proceso van a ocurrir cosas. Y esas cosas, Dios las va a usar en su provecho y Dios las va a usar para trabajar en su vida. Son dos cosas fundamentales. Primero, van a haber muchos sucesos en su vida. Y segundo, cada suceso va a tener su proceso. No van a ser sucesos al azar. Va a haber un proceso involucrado. ¿Por qué? Porque cuando está la dirección de Dios, cuando estamos en el propósito de Dios, no hay confusión. La confusión queda eliminada y cada cosa que ocurre entendemos que hay un plan de Dios detrás y va a haber un proceso que nos va a llevar a un mejor lugar. Primera de Corintios 14:33 dice, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Entonces, todo lo que yo esté haciendo que tenga desorden, que se salga de la escritura, no está Dios. Tendríamos que pensar de esta manera. Es así. Si el desorden forma parte de mi vida y Dios es orden, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando Dios. Porque si Dios es orden, no puede haber desorden. Eso implica no escarbadientes tirados, ¿me explico? No pelos despeinados, todas esas cositas que hablamos recién hace un instante. Cuando está Dios, está todo ordenado y está todo en su lugar. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios está, el orden es parte fundamental de nuestra vida. Todo se ordena, se planifica, se organiza, porque Dios es orden. Cuando Dios llegó al mundo, cuando llegó a esta tierra, la tierra estaba desordenada y vacía.
¿Y qué fue lo que hizo Dios? Hágase la luz. Y ordenó las cosas en su lugar. Y también nos enseña a nosotros que hagamos como Él. Dios dijo que nosotros hagamos como Él. Efesios 5:1 dice, por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a nuestros padres. En este caso, a Dios. ¿Se entiende? Dios no es un Dios de que me cayó la suerte y las cosas salieron. Dios no es el de la, wow, la gran oportunidad de mi vida. Dios procesa cada cosa. Dios procesa cada cosa. Le voy a dar un ejemplo. Las madres que están escuchando, ¿verdad? Embarazarse es un suceso. Es algo que ocurrió. Se embarazaron, quedaron embarazadas. Hay un bebé en esa panza. Pero el embarazo es todo un proceso. En usted, en el bebé que se está desarrollando y en todo lo que le rodea. Dar a luz ese hijo es un suceso, pasa una vez sola. Igual que el embarazo, que embarazarse. Pero ver crecer a ese niño hasta su madurez es un proceso que afecta toda su vida y todo lo que le rodea. ¿Entiende esto? Y Dios trabaja de esa manera con nosotros. Dios trabaja de esa manera con nosotros. ¿Sabe que un día Jesús le habló a un hombre rico, ¿verdad? Y le dijo, ¿quieres ser perfecto? La perfección para este hombre era un suceso. Era lo único que le faltaba, el hombre rico. Al hombre rico le faltaba solo una cosa para ser perfecto, para que ese suceso ocurra. Pero para él lograrlo, tenía que vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Y ese era el proceso. Mientras el rico iba vendiendo todo lo que tenía y dándoselo a los pobres, se iba perfeccionando hasta llegar a ser perfecto. La Biblia no dice que el rico no alcanzó el objetivo. La Biblia dijo que en ese momento el rico se entristeció. Pero cuando se entristeció, empezó el proceso. Porque hubo algo adentro de uno que ya merece un cambio. ¿Entiende? Entonces, cuando yo entiendo mi servicio a Dios de esta manera, yo comienzo a disfrutar y no a sufrir cada situación de mi vida ministerial y cada día de mi llamamiento y cada cosa que pasa a mi alrededor. Ya no va a ser una calamidad. Voy a disfrutar la experiencia en la cual Dios está obrando en mi vida y me está preparando para lo que viene. Porque va a llegar el momento que Dios me va a mostrar la visión completa. Todos nosotros, los que hemos llegado a un poquito, vivimos un suceso del éxito en algún momento. Pero no llegamos a ese lugar sin antes haber sido procesados mucho tiempo. Y en la Biblia fue igual. Moisés fue altamente procesado. David fue altamente procesado. Elías, Eliseos, el mismo Jesús fue altamente procesado. Sansón fue altamente procesado. Usted puede condenar a Sansón todo lo que quiera, pero ¿quién le quita a lo que hizo Sansón? ¿Por qué todavía está en la Biblia? Como un libertador, como un salvador del pueblo. Un hombre pecador. Porque hay mucha gente que piensa que porque un hombre pecó, Dios ya no lo usa más. El pecado es un suceso, la restauración es un proceso. La obra la hace Dios. Y siempre la va a hacer Dios. Nos culpamos por cosas que no hicimos, nos cargamos por cosas de las cuales no tenemos la culpa, vivimos sufriendo por cosas que no tenemos nada que ver. Nos estamos metiendo a veces en procesos que Dios no quiere que estemos, que no nos corresponden. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Le pasó a Tomás. A Tomás le pasó eso. Tomás dudó del Señor todo el tiempo. Él siempre todo lo veía mal.
Incluso cuando Cristo resucitó, hasta que no meta el dedo ahí, mugren los vidrios, los lentes sucios. Si era su propia condición lo que generaba que delante de sus amigos, los apóstoles, él negara a Jesús. Dijera, no, yo no sé, vos no sos Jesús. Hasta que yo no meta el dedo ahí, vos no sos Jesús. Pero no solo le pasó a Tomás, le pasó a los 12, a los otros apóstoles también. Cuando viven en la barca y vino la tormenta, todos hombres de fe diciéndole, Jesús, nos morimos. Vieron la calamidad tan grande, el problema lo vieron tan grande, porque su fe estaba muy mala. Viene, aparece Jesús y le dice a Pedro, vení, vení, caminá hasta donde estoy yo. Y Pedro lo hizo, hasta que Pedro miró su condición y se hundió. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos ser los causantes de nuestro propio fracaso y no el diablo. Y no el diablo. El diablo puede preparar el camino para que usted lo transite, pero usted decide transitarlo o no transitarlo. No, usted no decide transitarlo. Usted tiene que decidir hacer la voluntad de Dios, aunque cueste. Ese es el proceso. Y si falla un día, bueno, mañana será un nuevo día. Y la misericordia de Dios va a estar ahí, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Todos fallamos, hermano. Todos pecamos, de una u otra manera. No hay nadie libre de pecado. Pero la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Y la oportunidad la tenemos cada día. Así que yo les invito a seguir adelante con lo que Dios ha puesto en su vida y a no rendirse. Que cada día es una oportunidad de vivir el proceso de Dios y de redefinir nuestras prioridades, ir organizando nuestras cosas en nuestra vida para poder nosotros alcanzar los objetivos. Pero fijémonos objetivos. Fíjense objetivos. Fíjense objetivos. Planifíquenlo con el pastor. O, o en su casa, lo que son objetivos familiares, objetivos personales. Listo. Fíjese el objetivo. Chao. Yo puedo tener un objetivo de bajar de peso, pero para bajar de peso tengo que aflojarle al pan, al dulce, a la rosquita, y empezar a hacer bicicleta y caminar y algún ejercicio. Necesito hacer algo, no, no me quedo solo con el objetivo. Tengo que hacer algo. En esto es igual. Usted tiene un objetivo, tiene una meta, algo que Dios le dio, que Dios le habló, bueno, haga algo. No deje que las cosas lleguen porque no van a llegar. El diablo se encarga de que la hojarasca y la madera ocupen el lugar del oro y la plata. Y después se complica. Así que no se rinda, no le afloje, sin importar lo que venga, sin importar lo que pase. Por más oscuro que amanezca el día, usted sabe que en algún momento las nubes se van a correr, el sol va a salir, la obra de Dios se va a hacer manifiesta y siempre el Señor va a ser exaltado.